Repasamos ahora los números que nos trae este jueves. El primero es este, muy impresionante, 106 centímetros. Es, según un nuevo hallazgo científico, según una nueva investigación antropológica que va a los orígenes del ser humano, la medida que habría tenido un nuevo antecedente, un nuevo eslabón de la cadena evolutiva que nos lleva al Homo sapiens. Se trata de un eslabón hobbit, como un poco se lo está planteando y lo han difundido los propios científicos, sorprendido obviamente por la baja estatura, la más baja por lo menos conocida entre los distintos tipos de especímenes y de especies Homo que ha habido. Sabemos que el Homo sapiens es la única que ha sobrevivido hasta a la actualidad y que es obviamente a la que pertenecemos los seres humanos, pero ha habido otros Homo que en algunos casos convivieron en algunos tiempos con el Homo sapiens, en otros casos fueron previos al Homo sapiens. Ninguno se había conocido con esta estatura. Es en una isla, que es la isla de Flores en Indonesia, donde se encontraron los restos de esta especie. Hace unos 50.000 años se estima que vivió y no pudo sobrevivir por distintas condiciones propias de esa época. Pero estamos ante un hallazgo importante que nos sigue aportando conocimiento. Es impresionante realmente aquí el trabajo de los antropólogos y que siguen obviamente aportando información para entender cómo fue el origen del ser humano, cómo fue esa cadena evolutiva que permitió la llegada de Homo sapiens y por qué justamente el que terminó prosperando y el que, bueno, terminó teniendo el papel que tuvo en la historia del mundo fue el Homo sapiens y por ahí no otras especies. Segundo número del día, 50 millones de dólares, lo que está pidiendo la familia del explorador francés Paul-Henri Nargeolet, que es uno de los 5 que estaban ocupando un lugar en el sumergible Titan. Este sumergible que, como sabemos, en junio en realidad del año pasado, colapsaba y realmente implosionaba a casi 6.000 metros de profundidad, tratando de llegar al lugar donde se encuentra el Titanic. Bueno, un sumergible que recordaremos pertenecía a esta empresa, OceanGate, que venía haciendo varias exploraciones, que ya había hecho varios viajes hacia el fondo del mar donde se encuentra hundido el Titanic, cerca de la isla de Terranova, y que tenía, por supuesto, hasta ese momento no había registrado problemas hasta que se produjo esa fatídica misión. En el caso de Nargeolet, este explorador ya había estado en otras ocasiones en el fondo del mar y ya tenía cierta experiencia. Bueno, lo cierto es que hoy la familia está demandando por 50 millones de dólares a lo que queda de la empresa OceanGate. Recordemos que el propio fundador de la firma también era el piloto, de hecho, del Titan y, por supuesto, terminó también muriendo en ese trágico accidente. Hoy la empresa, como tal, no existe más, pero lo que busca la familia de este explorador es cobrarla de aquellos que han tenido y todavía tienen algún tipo de vínculo. Pasamos a las caras de este jueves. La primera es la de Jenny Lincoln. Estamos hablando de la jefa de la misión del Centro Carter. Muy importante el papel que ha tenido el Centro Carter en las elecciones en Venezuela y en todo este proceso a 11 días del 28 de julio cuando se realizaron los comicios. ¿Por qué? Porque el Centro Carter terminó siendo, luego de los vetos generalizados que hizo el CNE y el régimen, que prácticamente no le permitió ingresar a ningún veedor independiente, terminó siendo el único observador independiente autorizado por el CNE. Un observador que conocíamos hace algunos días, que a través de un comunicado decía: es una farsa esta elección, los resultados que presentó el CNE no tienen ninguna posibilidad de ser verificados, no tienen ninguna credibilidad, no se presentó ningún acta, ninguna prueba.
Esto importante porque además había habido figuras muy importantes del régimen, entre ellos el propio Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, que antes de las elecciones llenaba de elogios al Centro Carter, con lo cual estamos hablando de una autoridad reconocida como autoridad hasta por el propio régimen. Bueno, ahora habló Jenny Lincoln de forma aún más categórica en una entrevista de lo que había sido aquel comunicado y no solo desmintió todo lo que está diciendo el CNE, toda esta fantasía de que hubo un hackeo y que ese hackeo es lo que explica que 11 días después no se hayan divulgado las actas, diciendo que eso es imposible, que no se sostiene, que no ha habido ninguna evidencia de eso, y ratificando que efectivamente las actas mostradas por la oposición son contundentes y revelan un triunfo de Edmundo González Urrutia. Segundo rostro de hoy. Seguimos en Venezuela, pero desde la perspectiva brasileña. Celso Amorín, como ustedes saben, el ex canciller brasileño, había sido canciller en los primeros 2 mandatos de Lula y hoy es el principal asesor en materia de política exterior. Y fue el hombre que Lula envió a Venezuela para hacer sus ojos y sus oídos en todo el proceso electoral venezolano. Sabemos que hoy está ejerciendo una especie de rol de mediador y que está tratando de llevar adelante la estrategia de Lula, que no es del todo clara, que algunos creen, viéndola con optimismo y con buenos ojos, que es una estrategia que efectivamente es públicamente de contemporización, que busca, sin avalar como real el triunfo de Maduro, pero también tomando distancia de la oposición, tener justamente una postura que le permita seguir siendo considerado como interlocutor con el régimen, pero que mientras tanto por lo bajo está negociando para que haya una transición democrática y que se permita el triunfo de la oposición. Desde otras perspectivas también hay indicios para creer que en realidad lo que se está haciendo es avanzar en una negociación que no va a tener ningún otro resultado más que la ratificación de Nicolás Maduro en el poder, que sobre todo le da tiempo a Maduro y que le quita presión, porque no es lo mismo tener a Brasil diciendo ganó las elecciones Edmundo González Urrutia, que tenerlo diciendo, bueno, hay que ver quién ganó, todavía no presentó las actas Maduro. Bueno, habló Celso Amorín, contó algunos detalles de cuál es la mirada que ellos tienen respecto a este proceso, así que te invito a que escuches un extracto. Falamos com quem temos que falar, inclusive com o pessoal da oposição também, há conversas. O que nós temos que procurar é encontrar uma solução para isso. Eu acho, sinceramente, que pelo nível de divisão que há, que eu vejo que existe na Venezuela, será necessário algum tipo de conversa de mediação. Eu acho que não é, claro que é lamentável que as atas não tenham aparecido. Eu não estou dizendo isso agora, eu disse isso para o presidente Maduro. Eu estive com ele no dia seguinte da eleição e perguntei sobre as atas. Eles disseram que seriam publicadas. Depois encontraram esse caminho pela justiça. Não sei, eu não entendo, eu tenho que confessar a minha ignorância, não compreendo bem ainda o que a justiça vai fazer. No solo dijo esto que acabas de escuchar, Celso Amorín, blanqueando que efectivamente están hablando con todas las partes, diciendo lo obvio, que es lamentable que no haya habido ni siquiera una presentación de las actas, sino que en otro tramo de la entrevista habló que es necesario que haya una amnistía cruzada, una amnistía en dos sentidos, que aquel que pierda tiene que perdonar mejor dicho, que aquel que gane tiene que perdonar al derrotado y permitirle seguir participando en política en Venezuela. Claro, una posición que uno dice tiene sentido si las elecciones no se produjeron ya, pero ya se produjeron, ya hay un ganador y ya hay un perdedor, con lo cual, en todo caso, uno debería interpretar como que el mensaje es que la oposición debe, una vez que se le reconozca el triunfo, tener una posición de amnistía con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, todavía sigue siendo bastante gris la posición de Brasil. Quizás, efectivamente, por lo bajo, se está desarrollando una gran presión de Lula da Silva para que Maduro acepte el resultado, y es una presión que no lo estamos viendo y que es solamente una presión que se hace a puertas cerradas, o quizás lo que se está haciendo es una negociación para ganar tiempo, que se calme la situación y que nos demos cuenta en un mes, 2 meses
o 3 meses que la oposición y que el pueblo venezolano volvió a ser traicionado por la comunidad internacional y que Nicolás Maduro sigue aferrado en el poder. Falamos com quem temos que falar, inclusive com o pessoal da oposição também, há conversas. O que nós temos que procurar é encontrar uma solução para isso. Eu acho